palabra de Dios es viva y que es eficaz. En todo tiempo su palabra sigue vigente. Él sigue hablando a los corazones, Él sigue hablando a las vidas. Él sigue llenándonos de su presencia. Yo le voy a invitar a que busque su Biblia y vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Probablemente no duremos tanto, no le aseguro nada, pero aprovechemos bien el tiempo. Si leemos 2, 3 versículos, aprovechemos bien el tiempo y creamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que busque 2 citas ahí en su Biblia. Pongo un separador en ellas: Marcos 1:12 y Lucas 4:14. Marcos capítulo 1 versículo 12 y Lucas capítulo 4 versículo 14. Estos 2 pasajes hablan del mismo relato. Estos 2 pasajes hablan de la misma historia, una en un comienzo y la otra al final. Marcos capítulo 1 verso 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, hablando del Señor Jesús, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Lucas capítulo 4 versículo 14. Búsquelo por favor. Lucas 4:14. Dice la palabra de Dios: Jesús volvió en el poder del Espíritu. Diga conmigo: en el poder del Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Quiero que cierre sus ojos y le digamos: Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Oh Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentir, Señor Jesús, tu poder, podemos sentir, Señor, tu majestad, podemos sentir tu señorío, podemos sentir tu potencia, oh Dios. Oh bendito Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Estamos delante de ti en este día para buscar tu rostro, para meditar en tu palabra, Señor Jesús. Habla a mi vida, Señor, habla a mi corazón, Señor Jesús. Despierta, Señor Jesús, mi espíritu se ha dormido. Despierta mi espíritu si ha entrado a un letargo, Señor Jesús, y pueda yo entender tu palabra y tu propósito en mi vida. Y cada uno de aquellos que está escuchando este mensaje, Señor, tu palabra de Dios, tu palabra hermosa, ministre a sus vidas, Padre bendito, trayendo un refrigerio, Señor, en estos momentos, Señor Jesús, donde hay consternación, Padre bendito, pero tú eres nuestro refugio y nuestra esperanza. Nos ponemos delante de ti declarando victoria en tu dulce, precioso nombre, Cristo Jesús. En tu nombre hay poder. Derribando, Señor, quita toda fortaleza del enemigo que quiera estorbar para que alguien escuche tu palabra, para que alguien entienda el propósito que tienes para su vida. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, reprendemos toda oposición en tu nombre, y tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste. Tu Espíritu Santo, Señor Jesús, tome el control en cada hogar, en cada familia, en cada sala, en cada cuarto, Señor Jesús, y tu Santo Espíritu, Señor, obre con toda libertad en aquellos que abren la puerta de su corazón, para que tú seas el que sea glorificado en cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya, aleluya. Puede tomar su asiento si usted está de pie ahí donde se encuentra. Marcos capítulo 1 verso 12. La palabra de Dios nos dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Habla de una palabra griega, ekbayo, en este impulso. Es que fue lanzado, fue llevado al desierto. El Señor en su humanidad pasó por aquel desierto, por esa cuarentena, por esos 40 días donde fue tentado por el enemigo. Hubo batallas, hubo lucha, pero el Señor Jesús tuvo la victoria sobre todas las cosas. Este primer pasaje nos relata el comienzo de esta cuarentena en este desierto, donde nuestro Señor Jesús, aleluya, tuvo la victoria sobre toda hueste, sobre toda potestad del adversario que quería hacerle caer. Pero saliendo él victorioso, el enemigo quedó avergonzado. Él esperaba derrotarlo, él esperaba hacer que cayese en esa cuarentena, pero el Señor Jesús tuvo victoria, dándonos ejemplo a cada uno de nosotros, que cuando pasemos por esa cuarentena, que cuando pasemos por ese desierto, su palabra nos fortalece, su palabra nos alienta y nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo.
Alguien ha sentido quizás fuertemente las batallas en este tiempo. Alguien quizás fuertemente ha sido sacudido por los pensamientos o por las ideas que a veces el enemigo quiere traer, y a veces quiere decirnos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu proveedor? Y cada uno de nosotros pudimos mirar la mano de Dios y hemos visto la mano de Dios hasta este momento. Es más, podemos decir como Josué, que dijo: hasta aquí me ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, aleluya. Y es por eso que estamos en pie, y es por eso que estamos agradecidos, y es por eso que le damos la honra y la gloria al Señor Jesús. El segundo pasaje nos dice el retorno, cuando el Señor ya sale de aquel desierto, cuando terminan aquellos 40 días, dice la palabra: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Diga conmigo: en el poder del Espíritu. Este es el tema que queremos mirar, en el poder del Espíritu. Después de que sale de aquella cuarentena, el Señor Jesús volvió en el poder del Espíritu. Esa palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. En aquella potencia, en aquel poder del Espíritu, dando comienzo a su ministerio aquí en la tierra, y enseñando en las sinagogas, dice la palabra que era glorificado por todos. Al entrar en el desierto, Lucas capítulo 4 versículo 1, después de que el Señor regresa del Jordán porque había sido bautizado, Lucas 4:1 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Pero aún ahí todavía no venía en el poder del Espíritu, venía lleno del Espíritu Santo, pues en su humanidad su Espíritu Santo le había envolvido, aleluya. Y declara la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y desde ahí fue llevado por el Espíritu al desierto. Sería como una antorcha empapada, como una antorcha empapada en aceite, como una antorcha empapada en la unción, pero todavía no encendida. Yo sé que muchos de ustedes han estado como una antorcha empapada, pero en esta cuarentena yo sé que el Señor ha encendido antorchas, aleluya. Ha encendido vidas, ha encendido corazones, ha encendido su vida, aleluya, al mirar la provisión del Señor, al mirar sus milagros, al mirar que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro médico, que Él es nuestra torre fuerte. Oh, bendito el Señor Jesús. Cuando Él regresa, cuando Él sale, ya después de aquellos 40 días, dice la palabra que Él regresa en el poder del Espíritu para dar inicio a ese ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, viene Jesús de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y dice su palabra en Marcos 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Después de que Él regresa de aquellos 40 días, después de aquella cuarentena, Él empieza a anunciar, aleluya, que el reino de los cielos se ha acercado. Él se enciende para alumbrar al mundo. Él se llena de su gloria, de su majestad, y todo mundo puede mirar, porque vagaba en oscuridad, pero ahora aquella antorcha viviente estaba entre ellos, y entraba en las sinagogas y todos quedaban asombrados al escuchar su palabra reveladora, y que mostraba y disipaba las tinieblas. Oh, yo creo que algo parecido va a suceder en nuestra vida. Quizás cuando entramos en esta cuarentena, cuando entramos en este lapso de pareciera un desierto en las vidas, en el mundo entero, algo bueno va a salir de esto. Cuando todo esto termine, yo sé que muchos van a salir como una antorcha encendida, porque han visto el poder de Dios y las promesas de Dios cumplidas sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Creo que hay antorchas llenas de unción que se han alistado para ser encendidas en el poder del Espíritu. Se habían sido empapadas, pero ahora es necesario encenderse en el poder del Espíritu de Dios. No basta solamente estar lleno de unción, se necesita tener el fuego de Dios sobre su vida. No basta tener la unción del Señor, esa unción necesita ser encendida. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que de repente vino del cielo como un estruendo recio en aquel aposento alto. Y dice la palabra de Dios
que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y se asentaron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego. Aquellos que estaban empapados un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, séptimo día, al séptimo día el Señor derramó de su fuego purificador, derramó de ese fuego para encender esas vidas y bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Yo sé, aleluya, que algo bueno va a pasar de todo esto. Pareciera que ya estamos al final de lo que está sucediendo. Pareciera que ya pronto se van a empezar a abrir los negocios. Pareciera que ya pronto van a abrirse las iglesias. Pero yo sé que algo bueno estuvo haciendo el Señor todo este tiempo. Estuvo trabajando en corazones, estuvo trabajando en nuestras vidas. Oh, es el Señor proveedor. Se reveló a aquellos que tenían necesidad. El Señor sanador se reveló a aquellos que tenían enfermedad. Y Él es el único Dios poderoso y verdadero, al cual sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Muy probablemente alguien ya no tenía ni siquiera un peso. Quizás ya no tenía que comer el siguiente día, y pudo ver la mano de Dios manifestarse sobre su hogar, sobre su familia, y hacer suya aquella promesa que dice: el Señor es mi proveedor. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos delante de aquel que ha sido tan bueno con nosotros? Creo que al salir de este desierto debemos de volver en el poder del Espíritu. ¿Alguien cree también lo mismo? Creo que al salir de esto debemos de volver en el poder del Espíritu, es decir, en la unción del Señor, es decir, para alumbrar a este mundo que vaga en oscuridad y en temor, es decir, para anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque hemos sido testigos de que Él nos libró del lazo del cazador y de la peste destructora hasta este momento. Hemos sido testigos de cómo el Señor ha estado con nosotros para fortalecernos, para proveernos, para cuidarnos y para animarnos. Creo que habría innumerables testimonios cuando todo esto termine y podamos reunirnos. Creo que va a haber muchos testimonios donde una hermana se va a parar por ahí y va a decir: el Señor hizo esto en mi hogar, en mi familia. Creo que un hermano se va a parar por ahí y va a decir: oh, el Señor obró de esta manera en mi vida. Creo que alguien se va a parar y va a decir: oh, la mano del Señor estuvo con nosotros en todo momento. El Señor Jesús nos sostuvo en el desierto. Creo que cada uno de nosotros vamos a dar testimonio del poder de Dios. Y todo esto provocará en nosotros un gozo, un agradecimiento y una virtud de poder anunciarle a aquellos que vagan sin Cristo que hay un Dios de poder que tiene cuidado de nosotros. Este desierto solamente ha provocado que las antorchas sean encendidas. Este desierto ha provocado que las antorchas sean encendidas. Como nunca antes la iglesia se ha puesto a orar, como nunca antes la iglesia ha buscado el rostro del Señor, como nunca antes los altares en las casas han sido restaurados. Allá donde no había cánticos y donde no había alabanza y donde no se escuchaba palabra de Dios, ahora se sientan a escuchar palabra de Dios. Y los que nunca se acercaban a la iglesia ahora están escuchando palabra de Dios, porque el Señor tiene un propósito en todas las cosas. La palabra de Dios provoca algo en los corazones. Déjeme decirle, la palabra de Dios provoca que los corazones se enciendan. La palabra de Dios provoca que los corazones se enciendan. La palabra de Dios nos habla en Lucas capítulo 24 verso 32. No sé si usted recuerda aquella historia, Lucas 24, 32, donde iban dos varones caminando del camino a Emaús, de Jerusalén hacia Emaús, unos 11 kilómetros, 80 estadios más o menos, a 11 kilómetros de distancia. Pero cuando ellos iban caminando en el camino a Emaús, un hombre que para ellos en ese momento era desconocido se acercó a ellos y les pregunta qué es lo que están haciendo, de qué están platicando, y le dicen: eres el único forastero que no sabe de lo que ha sucedido, de Jesús Nazaret, el cual ha sido crucificado. Y entonces el Señor Jesús empezó a hablarles, aunque ellos todavía no lo conocían. Empezó a decirles que era necesario y empezó a revelarles las escrituras desde Moisés hasta los profetas, declara la palabra de Dios.
Y estos escuchaban la palabra de Dios. Y cuando ellos iban escuchando al Señor Jesús en su travesía, cuando ellos iban escuchando al Señor Jesús cuando iban caminando, algo empezaba a suceder en sus corazones, porque las palabras del Señor Jesús hacían que su corazón comenzara a arder, que su corazón comenzara a sentir un calor indescriptible. Yo no sé si alguien ha sentido ese calor dentro de usted, dentro de su corazón, dentro de su vida, que disipa todo hielo, que disipa toda frialdad y nos mete a una atmósfera espiritual de alabanza, de gratitud y de honra al Rey de Reyes. Y llegó el momento en el cual ellos llegaron a Emaús, y el Señor hizo como que iba más lejos, y aquellos hombres le dijeron: quédate con nosotros, quédate aquí, reposa aquí con nosotros. Y el Señor dice que quedó, y se quedó ahí con ellos. Y llegó el momento en el cual habrían de comer, habrían de cenar. Y entonces Él tomó el pan y lo partió y lo bendijo, y fueron abiertos sus ojos y conocieron que era Jesús el que estaba ahí con ellos. De aquel que ellos se encontraban desilusionados, de aquel que ellos se encontraban entristecidos, de aquel que ellos pensaban que ya se había muerto o que se lo habían robado de la tumba, fueron revelados sus ojos y miraron al Maestro. Aleluya. Me gusta ese pasaje, porque el Señor toma aquel pan y lo parte y lo da. ¿Sabe qué es lo único que pasó? Es que el Señor partió el pan. Aleluya. Llevó a la iglesia a un quebrantamiento para partir el pan y enseñar lo que había dentro de ella. Y quizás habría algo que no debería de estar dentro de nosotros, pero cuando pasamos por ese momento de prueba, de quebrantamiento, se revela ¿qué había dentro de nosotros? Aleluya. Porque quizás pudiéramos hacer como estaba el apóstol Pedro: oh Señor, nunca te negaré, oh Señor, nunca te dejaré. Pero cuando llegó el quebrantamiento, se reveló que sí lo negó. Y no solamente una vez, sino 2 veces, sino hasta 3 veces se reveló: oh Señor, siempre te serviré. Pero de repente, cuando faltó el trabajo, pudo haber sido que se reveló algo dentro de aquel corazón, de aquella vida. Pero ¿sabe qué? Qué bueno que se reveló. Si hubo algo mal que se reveló dentro de nosotros, qué bueno que se reveló, que se enseñó para buscar el perdón y la misericordia del Señor y ser purificados, ser limpiados y sacar eso de nuestro corazón y enseñarnos a depender de Él totalmente, con todas nuestras fuerzas. No depender de lo que aparentemente parece estar ahí para siempre, porque en un momento se puede disipar. Alguien pudiera decir: oh, ¿cuándo van a cerrar mi empresa? Mi empresa tiene mucho para que vaya a entrar a la quiebra. Es difícil que yo pueda caer, es difícil que no podamos hacer negocio. Pero de repente todas las empresas se cerraron en un instante. Todo terminó en un instante, pero se revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Qué bueno es que se revele un corazón contrito y humillado. Qué bueno es que se revele dentro de nosotros un corazón agradecido. Cuando hay bistec, le dé gracias al Señor. Y cuando hay puros frijoles y lentejas, le dé las gracias al Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y estos hombres, cuando el Señor Jesús fue revelado a ellos y Él se desapareció al instante de ellos, ellos empezaron a decir en el verso 32, Lucas 24:32, y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino? Cuando nos abría las escrituras, tú sentías lo mismo que yo. Le decía a este apóstol al otro apóstol: tú sentías esto que yo. Porque cuando Él nos iba hablando en Moisés, cuando Él nos iba hablando el relato en los profetas, cuando Él nos iba hablando ahí de los salmos, mi corazón ardía. Aleluya. No ardía nuestro corazón, pero es que sus ojos estaban velados. Pero llegó el momento en el que Dios se mostró a ellos, el Señor Jesús se mostró a ellos, y provocando en ellos que entraran en un avivamiento, a tal grado que acababan de llegar a Emaús. El Señor Jesús se desaparece de su vista, y en ese mismo instante se regresan de Jerusalén, de donde venían, y empiezan a caminar los 11 kilómetros otra vez de regreso. Aleluya. Cuando usted está en el poder del Espíritu, nada lo va a detener. Usted será necesario llevar las
buenas nuevas a sus hermanos. Y ellos regresan para Jerusalén y les dicen a los discípulos que estaban reunidos: hemos visto al Maestro, ha resucitado, lo hemos mirado. Aleluya. Y cuando estaba hablando con ellos, estos dos que lo habían mirado, entonces el Señor Jesús entra en aquel cuarto y se les aparece a todos y les enseña sus manos y sus pies. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. En el poder del Espíritu, el regreso de la iglesia debe de ser el regreso de una iglesia victoriosa. Cuando entre a la casa de Dios a darle gracias, debe de entrar en el poder del Espíritu, con un corazón encendido, con un corazón apasionado, con un corazón que busca y anhela más de su Dios y Salvador. No podemos regresar iguales, hermano. No podemos regresar iguales. No. Tuvo que haber un cambio en nosotros después de esto. Tuvo que haber un cambio en la iglesia entera después de esto. Nada será igual. Debemos regresar en el poder del Espíritu. Cuando después terminó aquella cuarentena y Noé estaba en el monte Ararat, allá donde había dejado el Señor el arca, en esa punta elevada más alta de todas de aquel entonces, de aquellos lugares, la palabra de Dios declara que Noé sale de aquella arca. Y cuando sale de aquella arca, él eleva sacrificio al Señor, eleva holocausto al Señor, y dice: y el Señor percibió olor grato. Aleluya. Olor grato. Después de aquella cuarentena subió un olor grato. ¿Sabe qué va a pasar después de esta cuarentena? Después de este lapso por el cual hemos pasado, yo pienso que va a subir un olor grato, de gratitud, de gozo, porque nos tuvo en su mano en todo momento. Nos tuvo su mano en toda circunstancia. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a mi esposa, a mis familiares, en su mano poderosa. Y sale Noé después de aquella cuarentena con Sem, Can y Jafet, y con las esposas de estos, y con la esposa de él, de Noé, 8 personas. Y allá en la cima de la montaña empiezan a levantar un holocausto al Señor. Y entonces, después de haber disipada toda aquella maldad, sube delante de la presencia de Dios un olor fragante. Oh, bendito es el nombre del Señor Jesús. Eso me recuerda a lo que les predicaba el día martes. Haz lo que puedas. Haz lo que puedas. Aquella mujer que entró donde estaba el Señor Jesús y llevaba un perfume de nardo puro, y dice la palabra que lo rompió y lo derramó sobre la cabeza del Maestro. Y unos dijeron: ¿para qué es este desperdicio? Hubiéramos pedido 300 denarios, es decir, 300 días de trabajo. Era mucho dinero para haber comprado. Dice: ¿para qué hiciste ese desperdicio de derramarlo en la cabeza del Maestro? Y el Señor Jesús sale y la defiende a aquella mujer y les dice: ¿por qué la criticáis? ¿Por qué hablan mal de ella? Me ha hecho bien. Y luego dijo estas palabras: ella ha hecho lo que pudo. Ella ha hecho lo que pudo. Yo le pregunto a usted ha hecho lo que puede? ¿Está haciendo lo que puede para la obra del Señor? ¿Está haciendo lo que puede para la honra del Señor? Noé elevó un olor fragante después de aquella cuarentena. Moisés, después de aquella cuarentena, cuando desciende del monte Sinaí, regresó como una antorcha encendida, a tal grado que su rostro resplandecía. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que su piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Sabe cómo regresó Moisés después de haber hablado con el Señor? Después de haber estado con el Señor en aquel monte, en el monte de Dios, regresa en el poder del Espíritu.
para resplandecer con su rostro resplandeciente. No solamente Moisés, sino también el regreso de Elías después de aquella cuarentena, cuando aquella perversa mujer Jezabel lo amenazó de muerte, y él salió y al desierto, y debajo de aquel enebro fue alimentado en 2 ocasiones, partiendo de ahí por 40 días hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Y cuando estaba ahí en la cueva de Horeb, monte de Dios, dice la palabra de Dios que se oyó un fuerte soplido, un fuerte viento que rompía las peñas. Y después de eso, la palabra de Dios dice que después viene un terremoto, y después de aquel terremoto, la palabra dice que un fuego abrasador, y después de aquel fuego abrasador, un silbido apacible. Y lo confronta Elías ahí en su cueva después de aquella cuarentena. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Dios en este momento? Está confrontándonos y está hablando a la cueva de tu vida, donde tú has estado ahí, y pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Oh Señor, tuve un vivo celo, porque todos te dejaron ante los Baales, solamente yo he quedado. ¿Quién te ha dicho que solamente tú has quedado? Hay 7,000 rodillas que me dan la honra, que me dan la gloria. Tengo todavía trabajo para ti, Elías. Después de aquella cuarentena, Elías hace 3 cosas. Le dice: vas a ir a ungir al rey de Siria, vas a ir a ungir al rey de Israel, y vas a ir a ungir al nuevo profeta que quedará en tu lugar. Elías, todavía hay cosas que hacer. Elías, todavía tienes cosas que hacer después de esta cuarentena. Hay un rey que necesita tu unción. Hay un mundo que necesita la unción, porque Siria representa al mundo. Hay un rey de Israel que necesita la unción, porque su pueblo necesita de esa unción. Y hay que ungir a esos ministerios, aleluya, que han de tener que despertarse para esta última hora. Y de la palabra de Dios declara en el verso 19, capítulo 19, verso 15 de Primera de Reyes 19:15 dice: y le dijo el Señor: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Es decir, el mundo necesita esa unción. A Jehú, hijo de Nimri, ungirás por rey de Israel. Era parte del pueblo de Dios de Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabe qué hace la unción en el mundo? La unción en el mundo pudre el yugo. La unción en el mundo quebranta los yugos. ¿Sabe qué hace la unción en el pueblo de Dios? La unción de Dios en su pueblo los hace una antorcha encendida. Dios quiere encender tu vida. No debemos de regresar igual. No. Alguien puede decir: voy a regresar con las pilas más bajas, voy a regresar desanimado. No. Debemos de regresar en el poder del Espíritu, porque Él ha sido bueno con nosotros. Debemos regresar con una mentalidad diferente. Quizás cuando empecemos en los cultos, las actividades, debemos de aprovechar bien el tiempo. Debemos de aprovechar cada momento, y debemos de aprovechar cada instante en el que podamos celebrar a nuestro Señor Jesús, porque no vamos a saber en qué momento de repente se vuelva a cerrar las puertas, en qué momento de repente no podamos volver a celebrar y estar juntos, porque así sucedió en esta ocasión. A media semana ni siquiera pudimos anunciar el día domingo. El próximo domingo no habrá culto. No, a media semana no habrá actividad el próximo domingo. No podemos regresar igual. Después de esta cuarentena, después de este sacudimiento espiritual en todas las áreas, espiritual, emocional, social, económico, después de esto, la iglesia no puede regresar igual. Necesita entender que ya estamos viviendo los tiempos proféticos, los tiempos bíblicos. Dios quiere despertar tu vida, Dios quiere despertar ministerios, Dios quiere despertar hogares. Debemos de regresar con un nuevo enfoque. Cuando estaba escribiendo de esto, me acordé de Japón. Cuando Japón fue bombardeado por Estados Unidos,
primero ellos bombardearon Pearl Harbor, pero cuando Estados Unidos viene contra ellos por haberlos bombardeado, lanza 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, trayendo una total destrucción y haciendo de estas 2 grandes ciudades unos escombros que para muchos decían: ya no hay esperanza, han quedado en la ruina, ya no va a haber nada que puedan hacer. Pero usted mira la historia y usted a veces, quizás su televisor con el que está mirando esta actividad, pueda leer ahí una palabra que dice Sony. Y es que de los escombros esta nación se levantó. Tuvieron un enfoque diferente después de aquella que vino sobre sus vidas. Y yo me ponía a pensar, si estos en lo terrenal tuvieron un cambio de enfoque y han llegado a lograr tantas cosas como esos carros Toyota, como esas motos Kawasaki, o sabe cómo se llama, todo eso que usted escucha son cosas japoneses. Muchos de los utensilios, de los aparatos electrónicos que tenemos, son una potencia en esa tecnología, son una potencia en los vehículos. Pero ¿sabe qué? Eran unos escombros, pero de esos escombros se levantaron. Y yo me ponía a pensar, ¿cuánto más el pueblo de Dios ha de levantarse en poder y en autoridad para darle la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto más? Si en las cosas terrenales esos se levantaron, cuánto más en las espirituales. Yo sé que el Señor está hablando al espíritu de alguien, a la alma de alguien, para decirle: es necesario que ya te levantes de estos escombros. Esta cuarentena es lo único que nos ha hecho ver si estábamos en escombros, si nos encontrábamos desapercibidos. Oh, pero gloria sea el nombre del Señor Jesús, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Debemos regresar para ascender a un nuevo nivel espiritual. En un mundo que enfrentamos con grandes necesidades, se necesitan ministerios poderosos. Yo no sé si usted tiene un ministerio o no tiene un ministerio, yo no lo sé. Lo que sí sé es que se necesitan ministerios poderosos. Ese talento que está escondido debe de dejar que el Espíritu Santo llegue a lo profundo y lo saque, aleluya, porque se necesita en este tiempo, porque se necesita en esta hora. En ese poder del Espíritu regresaron aquellos que subieron al aposento alto para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese poder del Espíritu es donde se pone el apóstol Pedro en pie, juntamente con los 11, y empieza a hablarle a todos los judíos reunidos en aquel lugar, para declararles acerca de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Él había hecho en aquel entonces, a tal grado que Él se levanta en el poder del Espíritu y dice Hechos 2:41: así los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Oh, un ministerio en el poder del Espíritu causará gran impacto en ese tiempo. Necesita encenderse en el poder del Espíritu. Necesitamos buscar más del Señor. Necesitamos buscar de su unción y que su fuego caiga sobre nosotros para encendernos como una antorcha, como lo declara Hebreos capítulo 1, que hace a sus ministros como llamas de fuego, para ser testigos en Jerusalén, en casa, en Judea, en los que conocemos, en Samaria, en los que no, en los que eran nuestros enemigos, y en Judea, de los que ni siquiera conocíamos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el poder del Espíritu se levantaron los discípulos para pregonar la salvación de Cristo Jesús. Hermano, yo le invito a que usted se encienda en el poder del Espíritu de Dios, que busque de su presencia. Su palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Espíritu de Dios quiere a cada uno de nosotros ministrarnos y llevarnos a ese lugar donde siempre ha querido ponernos. Pero muchas de las veces nosotros, en nuestra carnalidad, no hemos dejado de que su Espíritu ministre en nuestra vida. Pero es tiempo que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos
con gozo la carrera que tenemos por delante, desarrollando aquello que Dios nos ha dado y poniendo en alto su nombre, que es sobre todo nombre. No podemos ser igual después de esta cuarentena. Hemos de regresar con nuevas fuerzas, hemos de regresar con nuevos sueños, hemos de regresar con nuevas metas, hemos de regresar con una fresca unción sobre nuestra vida. Hemos de regresar en el poder del Espíritu. Oh, muchos quizás antes de esto jugaron al cristianito. Oh, quizás muchos antes de esto jugaron al ministerio. Oh, jugaron al corista. Oh, jugaron al músico. Oh, jugaron al predicador. Oh, jugaron a la panderista. Oh, jugaron al maestro y no estaba encendido en el poder del Espíritu. Yo quiero decirle que el Señor quiere encender su vida para que usted pueda ser la luz del mundo, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre. Yo no sé cuál sea usted, donde se encuentre usted. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo está llegando ahí donde usted está y quiere ministrar su vida y quiere tocarle y quiere decirle: es necesario que despiertes y salgas de tu letargo y entres en el poder del Espíritu. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Lo único que ha ocasionado este COVID es que ha traído un despertar a la iglesia, una explosión de gloria en un cambio restaurador. Dios quiere restaurar vidas que se encontraban volcadas, que se encontraban desordenadas, que se encontraban vacías. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, aquello que estaba desordenado fue ordenado y aquello que estaba vacío fue llenado. Y eso solamente lo puede ser el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu debemos regresar y aprovechar este tiempo. Creo que la iglesia debe de regresar y valorar cada una de las cosas que Dios nos ha permitido y que Dios nos permitirá. Pues no sabemos en qué momento quizás se tengan que cerrar. Pero aunque la iglesia se cierren, aunque los templos se cierren, la iglesia sigue caminando. Es tiempo de que permitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, que entre a las áreas en las cuales hemos sido renuentes a dejarlo entrar. Es tiempo de dejarlo entrar a nuestro pasado. Es tiempo de dejarlo entrar a nuestro presente para tener un futuro glorioso. Él quiere sanar su pasado, Él quiere sanar su presente, Él quiere llevarle a un futuro glorioso. Pero nada de eso va a suceder si usted no deja que el Espíritu de Dios entre hasta esas fibras más íntimas de su vida, entre a esos capítulos de su vida tan difíciles. Necesita dejar que el Espíritu de Dios entre para que traiga sanidad, para que disipe toda maldad. No podemos regresar con complejos, no podemos regresar con temores, no podemos regresar con rencores, no podemos regresar con la misma actitud. Debemos de regresar en el poder del Espíritu de Dios. Hemos de regresar en el poder del Espíritu de Dios. Creo que esta pandemia ha capturado las familias, los hogares, los ministerios, las vidas. Ha catapultado nuestras vidas. Nos ha lanzado a nuevos retos. Yo no quiero ser igual después de esto. Yo no sé si alguien quiere ser igual después de esto, pero yo no quiero ser igual. Lo que antes, el Daniel Rocha que usted conoció antes de esta cosa, de este suceso, va a ser diferente a este Daniel Rocha que entiende que el tiempo está cercano y que debemos de esforzarnos. Y si no hemos dado el máximo, es tiempo de que demos todo por aquel que lo dio todo. Que demos todo por aquel que lo dio todo. No podemos reservarnos nuestras fuerzas. No podemos reservar nuestra alabanza. No podemos reservar nuestro llanto. No podemos reservar nuestra gratitud. Debemos de demostrárselo a Él cada instante de nuestra vida. Si bien es cierto que algunos no regresarán, porque también eso es cierto, pues quedarán postrados en el desierto. Declara la palabra de Dios que muchos quedaron postrados en el desierto. En aquella larga cuarentena, muchos no entraron a la tierra prometida, pero los que pasaron esa fase llegaron y conquistaron lo prometido. Creo que estamos en las fronteras de una conquista gloriosa. Yo no sé si alguien lo puede creer. Creo que estamos en las fronteras de una conquista gloriosa.
en las fronteras de un avivamiento, en las fronteras de una fortaleza, la cual el Señor derribará para que su pueblo tome posesión de ella, en las fronteras de tomar posesión de lo que Dios ha prometido. En esta segunda ocasión, cuando viene el pueblo de Dios a reconocer Jericó, ya no venían aquellos 10 que tuvieron temor, ya no venían aquellos 10 que trajeron temor al pueblo. Oh no, ahora venía un pueblo que estaba dispuesto a conquistar lo que Dios le había dicho que podía conquistar, dispuesto a tomar posesión de lo prometido. Yo no sé si usted está dispuesto a tomar posesión de lo que Dios prometió para su vida, de lo que Dios prometió para su familia, de lo que Dios prometió para sus hijos, de lo que Dios prometió para su ministerio, de lo que Dios prometió para su hogar. Creo que estamos en un capullo de circunstancias que solo nos está alistando para sacar nuestras alas y volar en el terreno espiritual, en ese terreno de lo imposible, donde lo imposible es posible y donde solamente el Señor Jesús puede hacerlo, en ese Espíritu Santo donde hace una metamorfosis en sus hijos para despegarlos del suelo y aprendiendo en ellos a creer en Dios y encenderse en el poder del Espíritu. Hemos de regresar en el poder del Espíritu. Es tiempo de dar a luz lo concebido. Es tiempo de que la palabra de Dios que preñó nuestra vida, aleluya, tenga su propósito y revele, aleluya, lo que Él va a hacer en nosotros. Dijo el salmista en el Salmo 38, verso 8: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Pueden subir los músicos. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hemos de regresar en el poder del Espíritu. Estoy por terminar. Usted no puede regresar igual. Usted no debe de regresar igual. Usted, cuando todo esto termine, debe de regresar en el poder del Espíritu, encendido en el poder de Dios, buscando el rostro del Señor. Si es que Dios le permite o nos permite salir de esta situación, ¿cómo no hemos de agradecerle por su grande amor y su grande misericordia? El Señor Jesús quiere tomar tu vida para encender tu vida y pueda ser una antorcha en este tiempo. Él quiere tomar tu ministerio para levantar su nombre. Los desiertos de esta vida solamente provocarán que los corazones sean purificados para sacar lo precioso de lo vil. Tenemos que determinarnos ser mejores. Determinarnos ser mejores. No jugar al cristiano, sino entregarnos al Señor, llenarnos de su Espíritu, buscar de su presencia, dejar que Él encienda su vida, que tome su Espíritu y lo envuelva, para que así podamos ser luz a un mundo que vive en tinieblas y en oscuridad. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Usted y yo, después de esto, hemos de volver en el poder del Espíritu de Dios. Pero nada de esto va a suceder si no hay un corazón contrito, si no hay un corazón humillado, si no hay un corazón dispuesto a ser limpiado. Pues dice su palabra: y si alguno se limpiare de estas cosas, será instrumento útil, santo, agradable a Dios, dispuesto para toda buena obra. Pero si ese vaso, si esa vasija está sucia, no podrá ser usada, no podrá ministrar a nadie, no podrá derramarse aceite sobre su vida y mucho menos ser encendida. Necesita una vasija que esté limpia. ¿Y cómo limpiamos esta vasija? En las plantas del Maestro, en oración, en arrepentimiento y en la búsqueda del Señor. Considere su vida como una vasija. ¿Cree que esa vasija esté limpia para que el Señor deposite de esa fresca unción sobre su vida? Y si hay algo que esté sucio ahí, ¿sabe qué? El Señor Jesús tiene todo el poder para limpiarlo. Tiene toda la autoridad para sacar cualquier mancha de pecado.
Si usted no ha entregado su vida a Cristo y el nombre de Jesús no ha sido invocado sobre su vida, yo quiero decirle que el nombre de Jesús puede ser invocado sobre su vida para traer perdón de pecados y hacer de su vida una vasija nueva. Y dice San Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, si alguien fue bautizado, pero algo pasó en su vida, tuvo un descuido, dice, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Yo quiero invitarle a que busquemos al Señor y nos determinemos a no regresar igual, y nos determinemos a echarle más ganas, y nos determinemos a buscar más su rostro, y nos determinemos a no contenernos cuando su Espíritu nos quiere ministrar, a no contenernos cuando queremos llorar, a no contenernos cuando sentimos un gozo para brincar, para saltar, para levantar a no contenernos, vivir sin reservas, sabiendo que si se me acabarán las fuerzas, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Él dijo de los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Póngase sus pies ahí donde usted se encuentra y cierre sus ojos al Señor. Cierre sus ojos al Señor Jesús. Quizás en esta cuarentena el enemigo una y otra vez ha tratado de meterle el pie, una y otra vez ha tratado de hacerle desertar, una y otra vez ha tratado de hacerlo caer. Pero usted puede decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dígale al Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti. Cierre sus ojos ahí donde está. No importa que no vea la pantalla, cierre sus ojos. Ore al Señor, dígale, Señor, yo quiero regresar en el poder del Espíritu. No puedo ocultar nada delante de ti. No puedo ocultar nada delante de ti, Señor. Mi corazón, mi vida está desnuda delante de usted, mi Señor. Usted conoce mi sentarme, mi levantarme. Usted conoce mis caminos. Usted conoce mis pensamientos. Usted conoce mis secretos. Usted conoce todo de mí, Señor. Lávame, Señor, y seré limpio, y purifícame y seré más blanco que la nieve, oh Señor. Oh Padre bendito, en esta prueba el oro está siendo purificado. En esta prueba se está sacando lo precioso de lo vil. En esta prueba está saliendo la escoria para presentar un oro refinado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Enciéndeme en tu Espíritu, oh Señor. Así como declara tu palabra, Señor, que haces a tus hijos, que haces a tus servidores llamas de fuego, Señor. Oh, enciende ministerios, Señor Jesús. Esos ministerios que estaban jugando, Señor, enciende sus vidas. Se necesita una iglesia encendida, llena de tu unción y envuelta en tu fuego purificador y en tu fuego que resplandece para disipar las tinieblas. Oh Señor Jesús, habla a tu iglesia, Señor. Habla a tu pueblo. Habla a aquel joven, habla a aquel hermano, aquella hermana, Señor, que se encuentra desanimado. Habla a aquella vida, Señor, que tiene enterrado aquel talento, y pasan los días y sigue enterrado aquel talento, y pasan los años y sigue enterrado aquel talento, porque tú demandarás
lo que has entregado, oh Señor. Oh Señor Jesús, levanta ministerios poderosos. Levanta ministerios, Señor Jesús, que sepan honrarte a ti. Levanta ministerios que reconozcan tu poderío y señorío sobre todas las cosas. Disipa toda soberbia, toda altivez, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, una iglesia envuelta en tu espíritu. Una iglesia, Señor, envuelta en tu presencia. Una iglesia agradecida, Señor. Señor, los ministerios en esta iglesia, Padre bendito, cada uno de aquellos que participa, Señor Jesús, sea, Señor, en el poder de tu espíritu, que haga el trabajo que debe de hacer. Los maestros, los sugieres, las panderistas, los músicos, los diáconos, las hermanas que trabajan en tu obra, los jóvenes, los que van al centro de rehabilitación, cada uno de aquellos que trabajan en las diferentes áreas, Señor, se envuelva en el poder de tu espíritu, Señor Jesús. Se vuelva, Señor, en el poder de tu espíritu y regrese con una convicción de hacer las cosas mejor para gloria de tu nombre. Porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú has sido bueno con nosotros. Oh Señor Jesús, dígale al Señor Jesús: usa, Señor, esta vida, que sea útil para yo poderte agradar. Cambia mi vida, Señor, no hay problema. Dile a Jesús: yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Usa, Señor, esta vida. Usa, Señor, esta vida, que sea útil para yo poderte agradar. Cambia mi vida, Señor, no hay problema. Yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Díselo de nuevo al Señor: usa, Señor, esta vida. Usa, Señor, esta vida, que sea útil para yo poderte agradar. Cambia mi vida, Señor, no hay problema. Cambia mi vida, Señor, no hay problema. Yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Si es el de la música, si es el de la música, vuelve a la oración. Si es de la alabanza o predicación, Él quiere que lo uses en su hora ya. Llegó el momento de cosechar. Si es el de la música, si es el de la música, vuelve la oración. Si es de la alabanza o predicación, Él quiere que lo uses en su hora ya. Llegó el momento de cosechar. Dile al Señor: usa, Señor, esta vida. Usa, Señor, esta vida, que sea útil para yo poderte agradar. Cambia mi vida, Señor, no hay problema. Yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor.
No dice miren tus ojos por tus caminos, no dice miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Pero dame tu corazón. Si usted le da su corazón, cosas grandes vienen para su vida. Si usted deja de jugar al cristianismo, cosas poderosas van a suceder en su hogar, en su familia. Mirará cosas gloriosas, porque la palabra de Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y la primera estuvo poderosa, pero la gloria postrera será mayor que la primera. Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Y dijo el Señor Jesús: cosas mayores que estas haréis. Esa es la promesa del Señor. Pero será necesario buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro hermano pastor Daniel Rocha nos despide. Un gusto estar una vez más aquí con ustedes, esperando pronto mirarles a cada uno de ustedes, nuestros hermanos. Pero nos gozamos en el Señor y sabemos que pronto estaremos reunidos, primero Dios, y vamos a celebrar con todas nuestras fuerzas aquel que vive y reina para siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Le damos la gloria al Rey de Reyes. En esta tarde nos hemos gozado grandemente escuchando palabra de Dios. Me gocé y me estoy gozando. Después volvió al desierto. Gloria a Dios. Y ese es algo tremendo, hermano, lo que Dios hace cuando dice la Biblia: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Amén. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hermano, mientras el hermano estaba predicando, el Señor nos estaba ministrando a cada uno, a usted en su casa. Y entramos a una reflexión, hermanos, y entramos a un periodo de un desierto. Pero un desierto, hermanos, donde hay agua. Un desierto, hermanos, espiritual, donde pudimos entrar o estamos entrando a una etapa de reflexión, hermanos, valorando realmente lo que es estar juntos como iglesia. Y hermanos, yo quiero decirle que algo tremendo está sucediendo en algunos hogares, algo tremendo está pasando en algunas vidas, y las fieras están realmente, las fieras están aprovechando ahorita. Están aprovechando y están atacando las conciencias, están atacando muchos hogares. Yo quiero decirle que muy pronto vamos a estar juntos otra vez, pero quiero decirle que muchos van a quedar. Yo quiero leerle esta escritura, yo la leo muy seguido, pero yo quiero leerla de parte de Dios una vez más, allá donde dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos que estaban viniendo antes de este acontecimiento, estaban viniendo, hermanos, pero no con el espíritu de adoración, no con el espíritu de gratitud, no con el espíritu de servicio. Venían con otro espíritu. Esos ya no van a regresar, esos ya no van a venir, esos se van a quedar allá, porque eso dice la Biblia. Por eso dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día como 23,000. Hermanos, la fornicación no es nada más sexual, no. Algunos en este periodo están fornicando con otras doctrinas, están fornicando con otros grupos, están fornicando con otros predicadores.
y esos fornicarios ya no van a regresar. Quiero anticiparle de una vez para que vea por qué ya no van a regresar. Porque están fornicando, hermanos, en la doctrina. Por eso dice en la Biblia: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Dice el verso 9, dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Los mordieron las serpientes y las serpientes les dieron muerte. Eso dice la Biblia. Dice: ni murmuremos como algunos de ellos